Gracias. Y ayer estábamos viendo los elementos de la narración. Hoy vamos a seguir con la explicación. Hola, Miss. Buenos días. Buenos días. Bueno, ayer vimos que el narrador es el personaje que nos cuenta lo que está sucediendo, que podía ser omnisciente en primera persona y testigo. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso con testigo? Sí, el omnisciente, se recuerdan que yo les dije que era el que sabía todo sobre la historia. Sabía lo que sentían los personajes, lo que pensaban y cómo actuaban, ¿verdad? No es Como alguien si que estuviera aparece, leyendo un libro. conoce a los personajes. Hay que copiar todo eso. No, no hay que copiarlo, solo tienes que prestar atención a lo que te estoy indicando. También estaba el narrador en primera persona, ¿se recuerdan? Que también es llamado narrador protagonista. Este narrador es aquel que se encuentra incluido dentro de la historia, es decir, que este cuenta lo que ha vivido o lo que ha visto. Mientras que el narrador testigo es aquel que cuenta en primera persona lo que le suceden a otros personajes, pero sin hacer parte de las acciones. ¿Cómo así? O sea que el narrador testigo no es el que participa dentro de la narración, no es parte de. Sin embargo, cuenta lo que a otros personajes le pasan, así como cuando ustedes en el colegio decían algo que les había pasado a sus compañeros, no a ustedes, pero así a sus compañeros. Entonces ustedes eran unos narradores testigos. En cambio, cuando ustedes en el colegio le decían a uno lo que les pasó a ustedes, específicamente a ustedes eran narradores de primera persona, es decir, están contando lo que les pasó a ustedes, no a los demás. Que esa es la única diferencia entre el narrador en primera persona y el narrador testigo. Pregunto, ¿hay alguna duda para ir resolviendo de una vez? No hay preguntas. Sigamos entonces. Existen personajes también que en los que pueden, de acuerdo a sus acciones, pueden ser de tres formas. ¿Se recuerdan? Protagonistas, antagonistas y secundarios, ¿sí? Los protagonistas son aquellos personajes que en este caso los que nosotros llamamos personajes principales, los que tienen las acciones más importantes, ¿sí? Los secundarios son los que realizan acciones complementarias y los antagonistas son aquellos que nosotros conocemos como villanos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el cuento de La Bella Durmiente, ¿quiénes fueron los protagonistas? ¿Quiénes fueron los personajes principales? Fue Aurora. La Bella Durmiente. Ajá. Sí, la Bella Durmiente. Excelente, Natal. El príncipe. El príncipe fue el secundario. ¿Quién era el villano? El villano era la bruja. Maléfica, exacto. Y los personajes no ves historia desde hace podrían mucho. haber sido los reyes, por ejemplo, ¿verdad? Que dan Los reyes son los secundarios. Léemelo donde dice acción, lo que aparece en tu pantalla. Ok, Miss. Un texto narrativo que contar una historia y esta puede contar con subtramas o subhistorias. Gracias, Vanessa. Eso significa que la acción es el relato que se va desenvolviendo a través de nuestra historia. Tiempo y espacio, dice. A ver, Natalie, ¿te gustaría leerlo a ti? Léeme. Sí, Miss. ¿De qué? Donde dice tiempo y espacio. Lo voy a acercar. Las acciones que protagonizan los personajes se enmarcan en un tiempo y espacio concreto, por ejemplo, Muy bien. Cuando dice años 80 es tiempo. Sí, así es, Vanessa. El tiempo y el espacio, por ejemplo, en cuestión de espacio nos indica en dónde se desenvuelve la historia. Por ejemplo, sigo con el de la Bella Durmiente. A ver, ¿en qué espacio o en dónde se desenvuelve la historia? ¿Será que se desenvuelve en una selva, en un castillo? Castillo. ¿O se desenvuelve en el mar? ¿En cuál de esos tres se desenvuelve?
Yo lo único que La me C. acuerdo de eso es de que se Vuelvo a desenvuelve repetir, en un el castillo. espacio nos Me indica recuerda en la dónde isla. se desenvuelve. Por ejemplo, puede ser en un castillo, en el mar, por ejemplo, o en la selva. ¿En dónde se pudo desenvolver lo de la Bella Durmiente? ¿En un castillo? La C. Castillo. Entonces nos damos cuenta, exactamente, nos damos cuenta que el En el espacio castillo. nos va a indicar En el en dónde castillo. se desenvuelve, ¿sí? Y el tiempo, en cambio, es aquel en el que nos indican, así como el ejemplo que aparece en pantalla, en Madrid dicen los años 80, nos está definiendo una época específica. Al menos que nos diga, no nos den época específica, el tiempo va a ser indefinido. Por ejemplo, cuando dicen en los cuentos de hadas, como en el de la Cenicienta, y fueron felices por siempre. ¿Podemos medir la cantidad por siempre en tiempo? No, ¿verdad? Pero En sí espacio, podemos tener sí. una noción de que es algo extenso. Entonces ese tiempo es indefinido. Chicos, oídos de elefante, boquita de ratón, y pongamos mucha atención. Escuchemos. La narración puede ser de diferentes formas, ¿sí? Puede ser un cuento, puede ser un mito, una leyenda y puede ser una fábula. Repito, el cuento nos narra aventuras fantásticas, de verdad, muchas veces son de producto de nuestra imaginación. El mito nos explica cómo fue creado algo en particular, ¿sí? Que no sabemos si es cierto o es falso, por eso se llama mito. Y la leyenda narra las aventuras o costumbres de un pueblo, ¿sí? Que se transmite de generación en generación. La fábula, en cambio, siempre nos va a transmitir una enseñanza. Y regularmente siempre se encuentra protagonizada por animales u otros objetos, ¿verdad? Bueno, ¿estamos listos? Muy bien, chicos, el ejercicio es el siguiente, lo vamos a hacer rapidísimo, igual mañana nos seguimos viendo para que lo hagamos rápido. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Con lapicero. Como tú quieras, mi amor, como tú quieras. Muy bien. Vamos a realizar lo siguiente. Escriba la fecha de hoy es 28. Sí, y va a escribir la fecha y va a escribir ejercicio. ¿Sí? Muy bien, en su pantalla va a aparecer lo que está en mi pantalla también, ¿verdad? Está compartida. Entonces, usted lo que va a hacer es escribir ejercicio, la fecha del día de hoy, y lo primero que usted va a anotar es esto. La instrucción es responda lo que se le pide. Lo vamos a adelantar porque el día de mañana les voy a leer una historia, ¿sí? Vamos a ver una historia, ya sea leyenda, cuento, fábula, lo que el público pida. Si ustedes quieren una leyenda, me lo pueden escribir en el chat y yo el que tenga más votos se los voy a leer el día de mañana, ¿de acuerdo? Bueno, responda lo que se le pide. Vamos a adelantar. Número 1, deja bastante espacio, ¿ok? Vamos a escribir aquí tipo de narrador. Me gustan. Por eso dije a votación del público. Ok, tipo de narrador. Sí, no se les... Creo que se nos fue. Número 2, vamos a escribir si existen personajes principales. Usted solo copie lo que el día de mañana lo vamos a hacer mejor. Personajes principales, número 3. Así que eso solo lo anotamos y solo lo van a anotar porque el mañana día de lo mañana lo vamos a todo. trabajar. Y antagonista. ¡Ah! Obviamente usted sí va a dejar espacio, ¿verdad? No va a hacer las de la Miss que está dejando poquito espacio. Usted tiene espacio, yo lo voy a dejar así. No me vaya a mandar fotos, ¿ok? Que esto es para trabajar el día de mañana. Yo siempre dejo una línea por medio de la lista. Ok. Está el antagonista.
También vamos a anotar ahí lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que es ¿qué tipo de narración es? ¿Ya? Número 6. ¿Cuál es el Mi no vaya tan rápido. nudo de la historia, de la narración? ¿Cuál es el nudo de la narración? Número 7. Dibujo de la narración. Vuelvo a repetir, chicos, esto yo necesito que ustedes lo anoten en su cuaderno para trabajarlo el día de mañana, ¿sí? Sí, mi. No, yo no necesito que me manden fotos. Y para los que me estaban preguntando que si había que hacerlo, no, chicos. Miren, pues, en la página número, repito, escuchen bien la instrucción. Esto va en su cuaderno, pero en la página número 24 y 25 de su libro no la vamos a hacer. Esa no la vamos a hacer. La voy a sustituir por este ejercicio. Entonces, en su cuaderno, en su libro de la página 24 y 25, usted va a escribir la palabra sustituido por, y aquí se lo voy a anotar. Nota. Deja bastante espacio donde dice dibujo de la narración, ¿ok? Y le voy a poner esta nota. Nota. ¿Copiamos la nota? Perdón. Anotar. Sustituido por las páginas 24 y 25. Y eso donde yo... Mis páginas hay que hacerlas. Donde dice nota, anotar sustituido por las páginas 24 y 25 de su libro de texto. ¿Esas páginas hay que hacerlas, Miss? Repito, yo no necesito foto de esto porque el día de mañana lo vamos a trabajar. En la página 19, ¿se recuerdan que ayer leímos la lectura de la página 16 y 17, verdad? Ajá. Sí, Miss. Bueno, Sí, Miss. y de la página 19, el inciso 5, sí lo hicimos. Entonces,